Bien, buenas tardes. En primer lugar, quiero decir que no sé si estar agradecido al vicerrector y al secretario del vicerrectorado que organiza estas cuestiones, porque esto en origen no era hacer un seminario, porque algunos profesores de la universidad me han manifestado interés en tener una reunión para hablar de algunas cosas de la ley del suelo. El resultado es esto, que está muy bien, pero no es lo que me dijeron inicialmente. Así que les agradezco la organización, pero con el punto referente a cómo ha evolucionado este acto informal para profesores. Bien, como acaba de decirse, he coordinado un grupo de trabajo que se ha encargado de redactar el anteproyecto de ley del suelo de Canarias, y lo que voy a contar a continuación, espero que en torno a una media hora, no más, son a grandes trazos, como dice el título de la intervención, las líneas estratégicas del anteproyecto de ley del suelo de Canarias. Hay mucho detalle, he visto aquí a muchos especialistas, supongo que después en el debate podremos entrar en cuestiones puntuales o particulares, pero me limitaré a hacer un esbozo de lo que contiene y de lo que propone este anteproyecto de ley. A esos efectos, dividiré mi intervención en 4 temas. Haré un mínimo apunte a los problemas, haré otro referido al marco normativo en el que nos movemos, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer desde la comunidad autónoma. Apuntaré alguna cuestión sobre los límites, las cuestiones que no se han tocado, y abordaré en último lugar, lo que será la mayor parte de la intervención, cuáles son las propuestas en positivo de este anteproyecto de ley. Empecemos por los problemas, y yo para los problemas me gustaría que leyeran esa reflexión que está ahí. La adaptación del vigente planeamiento urbanístico a las necesidades de suelo ocasionadas por la ampliación del aeropuerto de Gando requeriría iniciar un dilatado proceso de revisión del plan general que, unido al tiempo que requieren las consecuentes actuaciones inherentes al propio proceso de reubicación pretendido, resulta de todo el punto incompatible con la urgencia en la respuesta de los poderes públicos demandada por los afectados. Por eso se ha usado una ley. Me voy a la letra en azul, lo van a tener ahí mientras haga la reflexión sobre este punto. La rigidez inherente al sistema de planeamiento territorial y urbanístico diseñado por el texto refundido, añadan, de la Ley de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias, no permite establecer con certeza un horizonte temporal definido en el que pueda determinarse la fecha exacta de aprobación de las alteraciones de tales instrumentos de planeamiento, lo que, unido a la necesaria elaboración de un planeamiento de desarrollo que establezca la ordenación pormenorizada del suelo, podría frustrar el traslado de los afectados en los términos expuestos. Ley de traslado de los barrios afectados por la ampliación de Gando del año 2011. El legislador canario ha descrito perfectamente cuál es el problema. Pero vayamos un poquito más allá sobre el problema. El problema fundamental con las reglas actuales que se aplican para proteger, para ordenar y para usar el suelo en Canarias o el territorio, se traducen básicamente en que si le preguntas a alguien si sabe cuáles son y las conoce, a un agricultor, a un pequeño empresario, a un ciudadano de a pie que quiere arreglar su casa y el cuarto de baño, la respuesta es que nadie sabe. Bueno, algunos saben, pero esos que saben, lo saben para ellos. Y lo que sí sabe la gente es que siempre es posible pedir algo y algún día alguien dará una respuesta. Así que la primera función del derecho, siento esta reflexión sobre el derecho, que es saber a qué atenerse, está en cuestión con un marco normativo como el que tenemos. En segundo lugar, el marco que nos hemos dado, que nos dimos a partir del año 99 y 2000, ha ido evolucionando de tal manera que, ¿dónde estamos? Pues estamos en lo que se llama un modelo que yo diría muy alejado de la realidad. Porque es verdad que todas las islas iban a ser planes insulares, pero Lanzarote sigue con el de 1991. Porque es verdad que los 88 municipios de Canarias iban a ser planes generales, iba a estar todo el suelo ordenado, se iban a favorecer las inversiones, tanto grandes como pequeñas, pero la realidad es que tenemos 26 municipios adaptados al marco vigente y de esos 26 municipios, 9 planes generales han sido anulados por el Tribunal Supremo. Tenemos un modelo que se llama las Directrices de Ordenación General, que sigue pendiente porque en el año 2003 dijo: yo, Directriz de Ordenación General, ordeno que se hagan 8 directrices sectoriales y siguen sin hacerse, pero no sabe muy bien cómo se aplican las normas de las directrices, o si se sabe, según quien las interprete. Y tenemos una realidad. ¿Cuánto tiempo se tarda en hacer un plan general, que nos dicen siempre que es básico en cualquier municipio para hacer cosas? ¿Cuánto tiempo se tarda en Canarias en hacer un plan general? Los más optimistas dicen que 9 años. La FECAN dice que 12 años.
algunos un poco más. En los estudios sobre lo que se tarda en la península en hacer un plan general, la gente se lleva las manos a la cabeza cuando pasa de 5 años, pero lo nuestro es distinto, entre 9 y 12 años. El problema no es solo normativo, el problema es también de realidades, porque andando el tiempo, cuando te planteas por qué hay que hacer un plan general, por qué hay que revisarlo, por qué hay que adaptarlo, y le preguntas a algún responsable público, la respuesta ya no es porque tengo un problema en este barrio, porque quiero apostar por un proyecto inversor en este otro, porque quiero recuperar un barrio que está degradado. No, tengo que revisarlo y adaptarlo porque lo manda la ley. Y si no cumplo la ley, ya veremos lo que va a pasar. Hemos convertido a la ley y al derecho en un fin en sí mismo, por encima de la ordenación y de la necesidad de responder a las necesidades de la población. Como acaban de ver, cuando uno se aborda el marco normativo vigente, que ahora contaré de manera puntual, cada vez que hemos tenido problemas importantes, ¿qué es lo que hemos hecho? Lo que se hace en esta comunidad autónoma cuando hay problemas importantes es saltarse el marco normativo. Esto que tienen en pantalla es una ley singular en la que se reconoce que si no se hubiera hecho al margen del sistema normativo, no se habría podido dar una mínima respuesta al problema al que se quería afrontar. Pero estamos en La Laguna y tardábamos tanto en revisar el plan general de La Laguna, el viejo, no el que está en trámite, para resolver los problemas de una unidad de suelo pequeñita, que es la de las chumberas, que tuvimos que pedirle al gobierno que dijera, quita las normas, artículo 47, suspende las normas para poner y resolver los problemas de las chumberas. Y así lo que hacemos es, cuando hay problemas de verdad, nos saltamos las reglas, claro, para los problemas que tienen capacidad de llegar a ese punto. ¿Es posible sostener que 16 años después el marco normativo, las reglas de uso, de conservación o de protección sean razonables o hayan funcionado razonablemente bien? En mi opinión, no. En mi opinión, hay muchas cosas que hacer porque tenemos un entorno normativo que algunos han criticado con la palabra maraña normativa. Maraña significa confusión. No es que no sea entendible con gran esfuerzo, sino que en general tenemos un marco enormemente confuso que lo que hace es dificultar, trabar e impedir iniciativas, proyectos razonables. Así que, volviendo a la descripción que tienen del problema y a esa exposición de motivos, el legislador canario en el año 2011 ya dijo: el marco normativo que tenemos no sirve para la gente normal, porque para los problemas tenemos que hacer mecanismos o fórmulas excepcionales. Sin profundizar mucho en este aspecto, ¿qué se puede hacer? Les diré ya que se puede hacer mucho desde la Comunidad Autónoma de Canarias, porque es verdad que tenemos un marco constitucional que tenemos que respetar, es verdad que hay unas leyes del Estado que hay que respetar, y es verdad que la Comunidad Autónoma tiene una serie de competencias en el Estatuto de Autonomía, no profundizaré sobre eso, pero sí es cierto que con ese marco normativo hay un campo de juego muy grande para plantear fórmulas distintas, para optar por mecanismos distintos, para optar por unas reglas más claras, más simples y más entendibles de lo que se puede y lo que no se puede hacer en el suelo o en el territorio de las islas. Dos reflexiones. La primera, ¿cuál sería el criterio de referencia? El criterio de referencia tiene que seguir siendo el del desarrollo sostenible, como guía de esas reglas, como guía de esas normas de ocupación y de uso del suelo. ¿Con qué significado? Con el que tienen en la diapositiva. En virtud del desarrollo sostenible, las políticas públicas relativas a la regulación, ordenación, ocupación, transformación y uso del suelo deben propiciar el uso racional de los recursos naturales, armonizando los requerimientos de la economía, el empleo, la cohesión social, la igualdad de trato y de oportunidades, la salud, la seguridad y la protección del medio ambiente. El desarrollo sostenible entendido como un equilibrio prudente y razonable entre conservación y desarrollo. Esa definición no es una definición voluntarista, eso es lo que dice el artículo 3 de la Ley de Suelo del Estado. Y por tanto, esa es la referencia, el desarrollo sostenible como equilibrio entre conservación y desarrollo. Equilibrio, insisto en esta idea, como dicen los tribunales, equilibrio prudente y razonable, regido en su caso por el principio de precaución, pero, como dice la descripción legal, armonizando la protección del medio ambiente
con otros valores e intereses generales. Antes de abordar el siguiente punto de mi intervención, quiero decir una cuestión que me la había saltado, sobre lo que podemos hacer y quién lo puede hacer. Como dije, se pueden hacer muchas cosas desde la comunidad autónoma. Y quien tiene capacidad para hacer esto es la comunidad autónoma. No el gobierno, los municipios o los cabildos. Es la comunidad autónoma y es el Parlamento de Canarias el que decide qué administración hace qué cosa. Eso es una decisión de nuestra comunidad autónoma. No es posible hablar de desapoderamiento, porque las competencias las atribuye, las da y las quita la ley del Parlamento de Canarias, que en su caso resuelva esta cuestión, como lo hizo en el 99 con la Ley de Ordenación del Territorio y como en su día, si procede o si se llega a ese puerto, lo hará con este anteproyecto de ley. Ley del Parlamento que decida qué hace cada administración. Dentro de un enorme campo de acción y de la posibilidad de que existan varios modelos distintos de entender el desarrollo sostenible y de entender el equilibrio y de entender la conservación y de entender cuáles deben de ser las reglas del juego, el anteproyecto de ley, y paso al tercer punto, descansa sobre dos ideas importantes. En primer lugar, la maraña normativa es de tal calibre que se pueden hacer muchas cosas sin tocar las decisiones territoriales estratégicas tomadas en esta comunidad autónoma en los últimos años. Se puede cambiar muchas cosas, se puede flexibilizar muchas cosas, sin tocar la decisión relativa a que el 50% del suelo de Canarias está en espacio natural protegido, sin tocar la decisión relativa a que debe de contenerse el consumo de suelo rústico, sin tocar la decisión relativa a que está prohibido el disperso residencial en el suelo rústico, que en el campo las viviendas deben de estar en los asentamientos rurales, y sin tocar la decisión de que la expansión urbana debe ser razonablemente en contigüidad con los suelos urbanos y, por tanto, en contra de los urbanizables aislados. Esas son decisiones tomadas desde el año 99 hasta hoy que el anteproyecto de ley no toca y que se consideran decisiones territoriales estructurales. Entonces, ¿qué es lo que toca el anteproyecto de ley? El objetivo del anteproyecto de ley, la finalidad primaria del anteproyecto de ley, es facilitar las actuaciones en el suelo que es apto para ser ocupado y para hacer cosas, no en el suelo protegido. Es facilitar las actuaciones en el suelo en donde hemos decidido, con el marco legal actual, que se pueden hacer cosas. Y por tanto, que ahí lo que hay que hacer es facilitar las iniciativas, los proyectos, insisto, los grandes proyectos, pero también los pequeños proyectos. Y en este marco, ¿qué propone el anteproyecto de ley? ¿Qué propone el anteproyecto de ley de suelo respecto de cada una de las cuestiones que nos estamos planteando? La primera es simple y muy jurídica. La primera es, tenemos en estos momentos 3 libretos que contienen las reglas de lo que se puede hacer en el suelo de Canarias. El texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, la Ley de Directrices y la Ley de Armonización y Simplificación del año 2014. 3 normas del mismo rango que dicen cosas sobre el suelo, algunas contradictorias entre sí. Así que el primer objetivo es que exista un solo libreto y, por tanto, una ley en lugar de 3. En segundo lugar, ¿cómo se hace eso? Pues se hace básicamente de 2 maneras. En primer lugar, cogiendo de esas 3 leyes las cosas valiosas que tienen, que son muchas. Hay muchas cosas del texto refundido que se incorporan en el anteproyecto de ley y que algunos han reconocido están redactadas exactamente igual. Otras de las directrices que se incorporan al anteproyecto de ley y otras de la Ley de Armonización que se incorporan al anteproyecto de ley. Por tanto, integrando. Y en segundo lugar, derogando. A partir de ahora, estas normas ya no nos sirven. Lo que sirve es el libreto único que es el anteproyecto de ley del suelo. Y eso explica, entre otras cosas, la derogación del texto refundido, o la propuesta, perdón, del texto refundido, de la Ley de Directrices, no en la parte turística, y de la Ley de Armonización y Simplificación. Así que, primera medida para aclararnos, en lugar de 3 libretos para saber cómo se arregla la lavadora, uno solo. Es complejo, pero que exista uno solo, que sea sistemático y que esté ordenado. ¿Recuerdan que les conté qué está pasando con la planificación? Pues la planificación la tenemos no a media, sino probablemente a un cuarto de lo que queríamos en 1999. Tenemos municipios con planes que se aprobaron pero que se anularon. En esta isla, el último, el municipio de Arona, que ahora en el año 2016 vive de reglas aprobadas en 1995, que es una cosa de lo más coherente que se pueda plantear.
Tenemos municipios que consiguieron escaparse y hacer planes generales solo para los suelos urbanos, pero en el suelo rústico siguen viviendo de normas subsidiarias, porque en el suelo rústico tenemos problemas y es mejor no tocarlo. En todas las islas eso ocurre. Bueno, tenemos una media de 9 a 12 años para hacer un plan general, que es lo básico para hacer inversiones y para hacer actuaciones en un suelo. Bien, ¿qué plantea el anteproyecto de ley sobre estas cuestiones? En primer lugar, el anteproyecto de ley no toca la estructura que conocemos. Hay instrumentos de planeamiento autonómico, que son las directrices y se mantienen. Hay instrumentos de planeamiento insular, que es básicamente el Plan Insular de Ordenación. Y hay instrumentos de planeamiento municipal. Y entre ellos existe una relación de jerarquía, manda más las directrices que el Plan Insular y el Plan Insular que el Plan General. Nada de eso ha cambiado. Las propuestas en materia de planificación importantes se centran en dos grandes cuestiones. En primer lugar, agilizar la tramitación y la aprobación. Y en segundo lugar, introducir mecanismos que permitan adaptar los planes que una vez que se aprueban congelan la realidad a las nuevas necesidades que le van surgiendo a la sociedad. Para agilizar la tramitación y la aprobación, ¿qué se propone? Se propone un procedimiento de elaboración de los planes que sea conforme con las exigencias de la evaluación ambiental y en concreto para los especialistas se somete el anteproyecto a las previsiones de la Ley de Evaluación Ambiental del Estado del año 2003. En segundo lugar, se propone simplificar la tramitación, garantizando la intervención de otras administraciones públicas sobre la elaboración, por ejemplo, un plan general mediante informes sobre sus competencias, porque las administraciones deben de ocuparse de los asuntos que les afectan, como dicen las leyes, y por tanto de informes sobre sus competencias. En tercer lugar, ¿cómo se van a hacer los controles de esos instrumentos? Los controles de esos instrumentos se van a hacer por los servicios propios de cada administración pública. Si estamos hablando de un plan general, por los del municipio respectivo. Y en tercer lugar, ¿quién va a aprobar cada instrumento de planeamiento? Pues cada administración que lo formula lo aprobará. Eso significa que un municipio aprobará su plan general, que un cabildo aprobará su plan general y por supuesto que las directrices serán aprobadas por el gobierno. En la práctica, esto se traduce en la supresión de la distinción que teníamos hasta ahora entre aprobación provisional, una administración, y aprobación definitiva, otra administración. Dos cuestiones. ¿Hay algún referente de este mecanismo en el que le damos a una administración pública la capacidad de aprobar su propio plan? Sí, en Aragón, en Baleares, en el País Vasco y en Galicia. En segundo lugar, darle a las administraciones locales, porque el gobierno ya lo tenía, cabildos y municipios, la capacidad de aprobar sus instrumentos de planeamiento, ¿es una novedad en el sistema institucional español? ¿Es algo que solo ocurre y que solo se ha planteado en el mundo urbanístico en esas 4 comunidades autónomas? No, no lo es. Los municipios y los cabildos aprueban los planes generales. Los municipios y los cabildos aprueban las ordenanzas fiscales, por ejemplo la del IBI, que nos cruje. Los municipios y los cabildos aprueban los pliegos de los contratos de concesión de obra y de servicio público, por ejemplo, recogida de residuos, abastecimiento de agua potable, etc. ¿Hay algún control previo por parte de la comunidad autónoma sobre los municipios o los cabildos cuando aprueban los presupuestos? No. ¿Lo hay cuando aprueban las ordenanzas fiscales? No. ¿Lo hay cuando aprueban los pliegos de contratación de concesiones de 50 millones de euros? No. ¿Cómo se controla lo que hacen las corporaciones locales? Como dijo la Ley de Bases de Régimen Local en 1995, los acuerdos se comunican al gobierno del Estado y al gobierno autonómico, que si está en desacuerdo formulará un requerimiento y si no los lleva a los tribunales. Por tanto, la propuesta encaja con el modelo constitucional de administración local que existe en España. E insisto, ni es una novedad atribuir esta competencia a las administraciones locales, ni desde el punto de vista sustantivo, porque ya se hace con otras decisiones muy importantes, ni desde el punto de vista de que lo haya innovado el anteproyecto de ley, porque en realidad el anteproyecto de ley se inspira en lo que ya han hecho otras comunidades autónomas antes que la nuestra. La segunda gran cuestión del planeamiento general que se propone en el anteproyecto es cómo responder a una realidad. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que el planeamiento, cuando se aprueba, congela la vida, congela y se queda con una imagen. Pero siempre aparecen nuevas situaciones sobrevenidas. En el momento actual, ¿cómo se responde a las situaciones sobrevenidas? En el momento actual, básicamente, las situaciones sobrevenidas, lo que hacemos es pedirle al gobierno que quite las normas,
que nos aplique un artículo 47 y resolvemos el problema. Eso es el que puede. ¿Es prudente y razonable introducir mecanismos que den flexibilidad a la ordenación general para adaptarse a nuevas necesidades o a necesidades que teníamos pero que se han vuelto perentorias, no solo a nuevas necesidades? A los redactores del anteproyecto de ley nos pareció que sí. Y nos pareció que sí porque está en la mitad de las leyes autonómicas sobre suelo que existen en estos momentos vigentes. Y en segundo lugar porque es real. Todo plan rigidifica la realidad y es necesario flexibilizarlo. Y la propuesta que se plantea en el anteproyecto de ley son dos. La primera, los proyectos de interés insular y autonómico. Y la segunda, las ordenanzas provisionales. Los proyectos de interés insular y autonómico, ¿qué son? Los proyectos de interés insular y autonómico son lo mismo que ese artículo 47 para las chumberas del gobierno, pero con garantías. ¿Qué garantías? Primero, transparencia sobre el proyecto, sobre la iniciativa que se va a tomar y que se va a poner sobre el territorio, incluso contra el plan vigente. En segundo lugar, participación ciudadana, que no tiene el artículo 47. En tercer lugar, evaluación ambiental, que el 47 tiene, depende cómo y cuándo. En cuarto lugar, informe de las administraciones afectadas. Y en quinto lugar, es que el anteproyecto plantea que estos proyectos insulares puedan ser insulares, y si un municipio se pelea con un cabildo, acaba el artículo diciendo, si no hay acuerdo entre el municipio y la isla, la discrepancia la resuelve el gobierno de Canarias, es decir, lo que ocurre hoy. Así que los proyectos insulares son un instrumento para flexibilizar, rodeado de garantías, o al menos esa es la finalidad con la que está diseñado y fue planteado. ¿Y por qué autonómico? Obvio, porque el gobierno de Canarias tiene competencias propias. Recordaré lo siguiente, si afortunadamente no fue así, pero si esta comunidad autónoma hubiera tenido que abrir una unidad de aislamiento para enfermos del ébola, ningún alcalde o alcaldesa hubiera levantado la mano para decir ponlo en mi municipio, ninguna isla hubiera levantado la mano para decir ponlo en mi municipio, y esa decisión le hubiera tocado tomarlo al gobierno de Canarias, que tiene determinadas competencias y por tanto tiene que tener la capacidad de colocar determinadas actuaciones o infraestructuras en el territorio, siempre con carácter excepcional, situaciones nuevas o sobrevenidas. ¿Y qué son las ordenanzas provisionales? Las ordenanzas provisionales, insulares o municipales, pretenden flexibilizar también, sobre todo el planeamiento insular y el planeamiento general. Lo ejemplifico. La referencia fue noviembre de 2007. En noviembre de 2007 vencía el plazo para presentar las solicitudes de prima en materia de energías alternativas, energía fotovoltaica. Y en esta comunidad autónoma no había ningún plan adaptado a esa situación. Unos dijeron, pues que no pidan las primas. Otros dijeron, lo que hay que hacer es revisar el plan. Y dijeron, bien, es razonable revisar el plan, pero igual vamos a tardar 5 o 6 años. Este asunto acaba en noviembre de 2007. Y alguien dijo, ¿y no es posible aprobar una ordenanza que dé una respuesta provisional fijando las determinaciones urbanísticas y territoriales concretas para resolver esa cuestión? A eso pretende responder las ordenanzas provisionales y municipales sin cambiar el modelo territorial al que se refiere. Y por tanto, dos instrumentos para adaptarse a nuevas necesidades. Sobre suelos. Problemas en suelos. El anteproyecto de ley se enfrenta a qué pasa en los suelos y qué se puede hacer en los suelos, y se enfrenta a las tres grandes clases de suelo, el rústico, el urbanizable y el urbano. En materia de suelo rústico aborda tres cuestiones, entre otras, pero les llamo la atención sobre este asunto, para no extenderme. En primer lugar, ¿qué se puede hacer en el suelo apto para actividades agrícolas, ganaderas, piscícolas, forestales o de pastoreo, por poner las referencias más habituales? Pues el sector primario lo que pidió en la elaboración, en la fase previa a la elaboración del anteproyecto, lo que pidió es que se les dejara de tratar desde la ley del suelo como menores de edad o como gente no profesional, o que se dejara de tratar la actividad agrícola como una actividad que no fuera industrial, que se les tratara como profesionales y como actividad industrial. Y por tanto, que se regulara y se les permitiera hacer cosas y que se dejara de hablar de potenciar el sector primario. Pero cuando voy al terreno no puedo hacer nada. Así que, ¿qué hace el anteproyecto de ley?
El anteproyecto de ley revisa los usos ordinarios en los suelos de protección económica, que son los del sector primario, y amplía los usos que pueden ser capaces de generar rentas complementarias a quienes viven del sector primario. En este trámite de alegaciones se está en concretar, porque el propio sector primario lo ha pedido, que se acote el alcance de los usos complementarios. Pero la propuesta del anteproyecto de ley nada tiene que ver con lo que dice la ley actual, que es todo está prohibido salvo que consigas que te lo permita. Aquí hay que tratar al sector primario como lo que es, como un sector industrial que necesita poder localizarse en el suelo y al que también hay que decirle qué cosas no se pueden hacer y dónde. En segundo lugar, el anteproyecto de ley en materia de suelo rústico se enfrenta a una realidad de nuestra comunidad autónoma, que es que más del 50% del suelo, desde 1987, está incluido en alguna categoría de espacio natural protegido. Y esos suelos ven pasar la riqueza, en términos de plusvalía urbanística, por otros que son los urbanizables, básicamente los urbanizables turísticos. Bueno, y esos suelos tienen derecho a algo porque contribuyen, porque son el paisaje de las islas, contribuyen a la riqueza de las islas, contribuyen a ser más amables los núcleos urbanos, los núcleos industriales, los núcleos turísticos, tienen derecho a algo, a participar de toda esa riqueza que está pasando por delante. Bueno, la Ley de Ordenación del Territorio en el año 99 dijo que se iba a constituir un fondo territorial. Nunca fue dotado. La Ley de Armonización y Simplificación en 2014 se inventó un sistema que decía que algunos suelos rústicos, ambientales, se les iba a reconocer un 0,01 a 0,03 metros cuadrados por metros cuadrados de lo que tuvieran en un futuro suelo urbanizable que nadie sabía dónde estaba y que a día de hoy sigue todo el mundo sin saber dónde está y que algún día se iba a desarrollar. Así que nada, el anteproyecto de ley coge este asunto y dice, vamos a proponer un mecanismo de, primero, de reconocer el principio de compensar por conservar con diligencia, seguramente saldrá después, por conservar con diligencia, no por la mera propiedad. Y en segundo lugar, establezcamos un mecanismo redistributivo. Eso es lo que se ha puesto encima de la mesa y eso es lo que está siendo objeto de discusión ahora en el trámite de alegaciones. ¿Hay algún referente sobre esto fuera de nuestra comunidad autónoma? Estaba mirando esta mañana, actualizando mis datos. La siguiente comunidad autónoma con espacio natural protegido es La Rioja, al 30% del suelo. Una comunidad autónoma que tenga la mitad de su suelo con ese nivel de protección es la nuestra y por tanto el problema de cómo equilibrar la riqueza con esta situación de congelamiento de esos suelos es una cosa que corresponde a esta comunidad autónoma, imaginar las fórmulas y buscar los mecanismos. Y la última problema del suelo rústico es el que se refiere a los asentamientos. ¿Cuál es la realidad de los asentamientos? Tomamos la decisión legal de que no caben viviendas unifamiliares dispersas en el suelo rústico. Eso se hizo en el 99. Y dijimos las viviendas ahora tienen que ir todas a los asentamientos. Por lo tanto, batalla sobre lo que es un asentamiento. Si estoy dentro tengo unos derechos, si estoy fuera, entre comillas, estoy fuera de ordenación y tengo muchos menos derechos. Así que batalla sobre lo que es un asentamiento. Bien, ¿qué asentamientos tenemos? Pues en esta comunidad autónoma tenemos asentamientos de 30.000 metros cuadrados y asentamientos de 1 millón de metros cuadrados. Y el anteproyecto de ley dice que debería haber una idea común para toda Canarias de lo que es un asentamiento. No por ordenación, que también, sino porque esto afecta a los derechos de propiedad si estoy dentro o estoy fuera. Así que el anteproyecto de ley plantea una idea sobre ese asunto. En materia de suelo, me voy al suelo urbanizable, al suelo que se puede transformar. En estos momentos el estudio más prudente que existe dice que en Canarias hay en torno a 50 millones de metros cuadrados de suelo clasificado como urbanizable sin desarrollar. Más o menos participa de eso todas las islas, no así todos los municipios, porque como ustedes comprenderán, no será igual la bolsa de suelo urbanizable que tenga el tanque que la que tenga ADEGE. Así que desde el punto de vista municipal las diferencias son mucho mayores. Pero en todo caso el anteproyecto de ley dice, si esto es así, ¿qué hay que hacer? ¿Facilitar la clasificación de nuevo suelo urbanizable o dificultar la clasificación de nuevo suelo urbanizable? Y lo que hace el anteproyecto de ley es dificultar la clasificación de nuevo suelo urbanizable, introduciendo más exigencias. No prohibirlo, porque es posible que el tanque o Buenavista necesiten una bolsa de suelo urbanizable, sino exigiendo que se justifique por qué si ya tienes necesitas más, además de los requisitos clásicos de la contigüidad y otros sobre el suelo urbanizable.
Y además este anteproyecto de ley le dice a los ayuntamientos, si pasan 5 años y nadie tiene ninguna iniciativa para desarrollar un suelo urbanizable, plantéate volverlo a suelo rústico. Eso es una iniciativa para ir rebajando bolsas de suelo que nadie quiere desarrollar y que son pura especulación, para ir rebajando prudentemente a lo largo del tiempo, algo que no tiene la legislación actual y que va en la línea de ahí hay suficiente suelo para las necesidades futuras de muchos años. Y en materia de suelo urbano, ¿qué es lo que se plantea muy rápidamente? Pues se plantea acercar la normativa a la realidad. Por ejemplo, enfrentarse al problema de las áreas saturadas, al problema de los estándares de densidad, que son cifras mágicas, pero que cuando los aplicas sobre Santa Cruz o los aplicas sobre Arrecife, determinan el conflicto del foro de ordenación y generamos conflictos ficticios porque nadie va a hacer absolutamente nada. La ciudad consolidada es la ciudad consolidada y las actuaciones de la ciudad consolidada para esponjar o para densificar no vienen de la mano de inventarse una ficción jurídica y un conflicto social cuando todo el mundo sabe que nadie va a hacer nada. Así que vendrán de otra mano y el anteproyecto de ley dice cuando claramente una ciudad consolidada está por encima de las áreas saturadas, estoy recordando ahora también situaciones parecidas a esta en el puerto de la Cruz, hay que atenerse a la realidad, porque la ciudad es producto de la realidad histórica y de cómo se ha ido construyendo. Me salto para no cansar la gestión, lo dejo para después, y sí quería hacer un apunte mínimo para acabar en el tiempo que les dije sobre propuestas en materia de control público del uso del suelo. El anteproyecto de ley dice vamos a actuar sobre los suelos en los que se pueda hacer cosas, no sobre los suelos protegidos, vamos a facilitar la ordenación en materia de planeamiento, me lo he saltado, pero podemos, si quieren, después comentarlo. Vamos a facilitar la gestión, es decir, que lo que dicen los planes se haga real y se pueda ejecutar sobre el territorio. Y vamos a facilitar que se hagan cosas sobre los suelos o sobre las edificaciones. ¿Cuál es el mecanismo actual de control? En estos momentos, para hacer algo en cualquier ciudad o en cualquier suelo, es preciso obtener una licencia municipal. Y solo excepcionalmente hay un supuesto de comunicación previa que es el permiso de primera ocupación. Comunicación previa es decir a la administración que voy a hacer esto. Eso es comunicación previa. Bien, eso es lo que dice la ley. Lo que dicen muchas ordenanzas municipales que están apegadas al terreno y que tienen que dar respuesta a la demanda de los vecinos es que eso no es así, sino que las ordenanzas municipales ya distinguen entre licencia, comunicación previa, incluso actos meramente comunicados o notificados, asumiendo un papel que en principio no les corresponde, pero que es inevitable porque están cerca del vecino. ¿Qué hace el anteproyecto de ley? Hacer caso de la realidad, y la realidad es lo que está ocurriendo en el ámbito municipal en este asunto. Y coger la directiva de servicios y decir, las actuaciones más importantes en el suelo tienen que estar sometidas a licencia municipal. Las actuaciones no tan importantes en el suelo como las que tienen que ver dentro de edificaciones ya construidas y existentes, sin incremento de altura, volumen y edificabilidad, es decir, hacia adentro, deben de estar sometidas solo a un régimen de comunicación previa. Y alguien dirá, ¿con proyecto técnico o sin proyecto técnico? Lo que diga el Código Técnico de Edificación. Para eso no está el anteproyecto de ley del suelo, porque eso es una decisión profesional. E incluso vamos a regular algunas actuaciones exentas, como arreglar en el campo una tubería que se rompe. Alguien dijo en alguna de estas exposiciones que los del equipo redactor llevamos, bueno, y si se cae el canal del norte, que es el canal que trae el agua desde Aguamansa a Santa Cruz, ¿es una actuación exenta? Y la pregunta fue, ¿para arreglar eso te hace falta un ingeniero? La respuesta fue sí. Y les dijimos, entonces no es una actuación exenta. Las actuaciones exentas tasadas en la ley son asuntos absolutamente menores. Lo que no tiene sentido es que para arreglar una cañería o una tubería en el campo haya que esperar 6 meses por una calificación territorial. Ya saben lo que ocurre. Unos esperan y otros no esperan. Y a veces cuando llega la calificación ya está arreglada la tubería. Así que el anteproyecto de ley dice supuestos de licencia, supuestos de comunicación previa, supuestos de actuaciones exentas. Y la administración puede intervenir siempre, por supuesto. La administración tiene siempre la capacidad de ir sobre el terreno, de precintar, de inspeccionar, de sancionar. Por supuesto, nada cambia. Esto es darle responsabilidad a la gente. Y una de las consecuencias de este esquema,
que tiene que ver con tratar de clarificar el sistema normativo. Es que no tiene sentido que para hacer algo en el suelo haga falta que dos administraciones públicas se pronuncien. Y eso es lo que está ocurriendo en los suelos rústicos, en usos ordinarios, sector primario. Necesitamos la calificación y necesitamos la licencia municipal. Y en los dos casos es un puro control de legalidad urbanística, nada más, porque es lo que dice la legislación. Así que el anteproyecto de ley dice ese control de lo que ocurre en los usos ordinarios en el suelo rústico corresponde a los municipios. Y si no son usos ordinarios del sector primario, si alguien quiere montar una industria de fábrica de pan, eso requiere una declaración de interés público que corresponde tomar al cabildo, no al municipio. Así que lo que se le da a los municipios es el control de los usos ordinarios, de lo que es propio del suelo. Y eso, por eso es por lo que apuesta el anteproyecto de ley. Esta es la última y creo que merece un apunte. Restablecimiento de la legalidad. Dos cuestiones. La primera, esto del restablecimiento de la legalidad es cuánto plazo tiene la administración para perseguir una construcción o una edificación o una actuación ilegal. Eso que ya saben los que trabajan en los municipios, dame el certificado de prescripción, ¿vale? Eso, que es que han pasado 4 años desde que aquello se construyó. El anteproyecto de ley mantiene los 4 años, aclara el plazo para proceder a la demolición siguiendo la sugerencia o la propuesta de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural y se enfrenta a otra realidad que conviene no ocultar, realidad de gente de a pie. ¿Qué cosas se pueden hacer en las construcciones que ya no se pueden demoler? ¿Qué cosas se pueden hacer en las viviendas donde sigue viviendo gente, en los barrios, como estoy en La Laguna, diré que en La Laguna, pero en los barrios de casi todas las ciudades de esta isla, que han pasado 15 años desde que se construyeron, porque se construyeron en autoconstrucción? ¿Qué cosas se pueden hacer? Pues aclaremos dos cosas. La primera, que lo que se estaba haciendo de siempre se puede seguir haciendo, porque nadie va a proceder a la demolición y por tanto reconocimiento del uso preexistente. Y en segundo lugar, para algunas actividades alguien planteó la siguiente cuestión. ¿Se pueden hacer obras? Si no, porque está usted fuera de ordenación, no se puede hacer ninguna obra más que mantener la seguridad estructural del inmueble. Bueno, pero ¿y qué hacemos? Ejemplifico esto en que hay otros ejemplos. ¿Qué hacemos con la realidad de que aproximadamente el 90% de las granjas que existen en Canarias están fuera de ordenación? Y alguien dijo, ¿cómo que qué hacemos? Sí, cuando vino la directiva de estrés animal y le dijeron que las gallinas necesitaban el doble de espacio, ¿cómo lo resolvemos? Pues la primera respuesta fue, mate a la mitad de las gallinas. La segunda respuesta fue, revise el plan general. Y la tercera respuesta fue, ¿y no se puede hacer algo? Sí, claro, se puede hacer lo que ya está anunciado en la Ley de Actividades Clasificadas, que es permitir con carácter extraordinario las obras imprescindibles para cumplir con normas imperativas que te permitan mantener tu capacidad productiva. ¿Por qué? Porque es que estoy en edificaciones que nadie va a demoler porque se pasó el plazo de la demolición y será mejor que se usen y que se puedan hacer actividades controladas. Y para que no hayan dudas, ¿y estas obras en comunicación previa a actuación exenta? No, estas obras por supuesto con licencia municipal. Faltaría más, estamos hablando de edificaciones en situación ilegal, en situación de fuera de ordenación. Podríamos seguir hablando y contarle muchas más cosas, pero creo que con esto la idea que me habían planteado los organizadores de contextualizar un poco de lo que va el anteproyecto de ley queda cumplido y nada más. Muchas gracias por la atención.